Puede que creas que conoces a Patrick Swayze, el electrizante bailarín, el ardiente protagonista romántico, el rostro inolvidable detrás de películas icónicas como Dirty Dancing y Ghost. Pero tras los focos, tras esa mandíbula cincelada y esa presencia cautivadora, vivía un hombre que libraba una batalla silenciosa y salvaje. Nunca se lo buscó, pero la afrontó de frente, con un valor inquebrantable y una fuerza silenciosa. Esta es la historia cruda y desconocida de las últimas horas de Patrick Swayze. Cómo afrontó un diagnóstico devastador con desafío, cómo se negó a desaparecer en las sombras y cómo, al final, se aferró al amor cuando todo lo demás se le había escapado. Acompáñenos en el último capítulo de su vida y escuche las palabras que aún resuenan en los corazones de los que dejó atrás. Antes de la caída, llegó la ascensión, una estrella a la que el mundo no podía quitar los ojos de encima. Mucho antes de que los titulares susurraran las palabras cáncer de páncreas, Patrick Swayze ya había grabado su nombre en la leyenda de Hollywood. No nació en la fama, pero entró en el escenario de la vida como si siempre hubiera pertenecido a él. Criado en Houston, Texas, era hijo de madre coreógrafa y padre vaquero, una rara mezcla de elegancia y dureza que acabaría por definirle. En una industria obsesionada con las categorías, Swayze las desafiaba todas. Era el artista conmovedor, formado en ballet y danza moderna, o el rudo héroe americano, con su inconfundible acento sureño y su mirada de acero. Era ambas cosas, y esa contradicción le hacía absolutamente magnético. Su gran momento llegó en 1987 con Dirty Dancing. Nadie esperaba que una película de baile de bajo presupuesto se convirtiera en un fenómeno cultural, pero la actuación de Swayze en el papel de Johnny Castle causó sensación. Las mujeres le adoraban. Los hombres querían ser él. ¿Y los adolescentes? Intentaron levantarse unos a otros en piscinas durante décadas. Pero él no era solo una cara bonita con movimientos suaves. Le siguió Ghost, un papel emotivo que exigía vulnerabilidad, dolor y contención. La película se convirtió en una de las más taquilleras de su época y le valió una nominación a los Globos de Oro. De repente, Swayze no era solo oro en taquilla. Estaba demostrando que era un actor serio y emotivo. A finales de los 80 y principios de los 90, se labró una reputación como actor fuerte y silencioso, pero con alma. Ya fuera interpretando a adictos a la adrenalina en Point Break o a almas torturadas en City of Joy, aportaba profundidad a cada fotograma. Pero la fama nunca le ablandó. Era conocido por hacer sus propias acrobacias, entrenar duro y sufrir en silencio. El brillo de Hollywood nunca sustituyó a la disciplina que heredó del estudio de danza ni a la dureza que adquirió en Texas. Era un hombre con pleno dominio de su destino. Y eso es lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan devastador. Porque cuando llegó la caída, no fue un escándalo sensacionalista o un fracaso profesional. Era algo más profundo, más oscuro, más implacable que todo lo que Hollywood le había lanzado. Y llegó en silencio, al principio, el principio del fin. Diagnóstico que sacudió Hollywood. Comenzó como incomodidad, un pequeño dolor en el estómago. Para alguien de unos 50 años que llevaba una vida físicamente exigente, el dolor no era alarmante. Patrick lo atribuyó a problemas digestivos, estrés o quizá un tirón muscular. Pero el dolor no desapareció. De hecho, empeoró. Agudo, persistente, royéndole en mitad de la noche. Lisa le animó a buscar atención médica. Al final, lo hizo. Las exploraciones rutinarias se convirtieron en urgentes. Análisis de sangre, luego biopsias. Y así, sin más, todo cambió. Adenocarcinoma pancreático en estadio 4. Es uno de los diagnósticos más mortíferos de la medicina moderna, a menudo llamado el asesino silencioso. El cáncer de páncreas rara vez se da a conocer hasta que ya ha invadido órganos vitales. En el caso de Patrick, ya había alcanzado el hígado. Los médicos fueron tajantes. El tumor no era un tipo de cáncer curable, ni siquiera era manejable en el sentido tradicional. Las probabilidades no solo eran escasas, eran casi inexistentes. La mediana de supervivencia en esta fase es de 3 a 6 meses. Muchos ni siquiera aguantan tanto tiempo. Para la mayoría de las personas, recibir un diagnóstico así habría sido devastador, un punto y aparte. Pero Patrick no era como la mayoría de la gente. En lugar de derrumbarse ante el diagnóstico, miró a los médicos a los ojos y preguntó:
¿Qué vamos a hacer al respecto? Su mujer, Lisa Niemi, su compañera de toda la vida y confidente más cercana, estaba a su lado. Juntos, se lanzaron a la batalla. No buscaban milagros, buscaban tiempo, días, semanas, todo lo que pudieran conseguir. Un ensayo clínico del Centro Médico de la Universidad de Stanford ofrecía alguna esperanza. El Tot, George Fisher, dirigía un equipo de investigación que probaba un fármaco llamado Batalanib, un compuesto diseñado para impedir que los tumores crecieran nuevos vasos sanguíneos, esencialmente matándolos de hambre hasta la sumisión. No estaba aprobado por la FDA, no estaba garantizado que funcionara, pero era algo, y para Patrick, algo era suficiente para luchar. No solo quería más tiempo, quería recuperar el control de su vida, y ese deseo le llevaría más tiempo de lo que nadie esperaba. La última gran pelea. Patrick vuelve al plató. Enero se convirtió en febrero y luego en marzo. Patrick comenzó su tratamiento experimental con Batalanib y los efectos secundarios fueron impredecibles. Estaba agotado, tenía náuseas, su cuerpo estaba entrando en territorio desconocido, pero nunca se saltó una dosis. Nunca mostró ninguna duda. De hecho, cuando le preguntaron cómo estaba, no habló de dolor ni de fatiga. Soy un tipo milagroso. Eso es lo que le dijo a la gente. El 2 de abril de 2008, Patrick volvió a Stanford para someterse a un escáner con el fin de evaluar cómo estaba respondiendo su cuerpo. Los resultados fueron, contra todo pronóstico, prometedores. Sus lesiones hepáticas no habían crecido. Algunas eran metabólicamente menos activas. El tumor pancreático no se había extendido más. No estaba curado, ni siquiera cerca, pero estaba de pie, luchando, y por el momento, manteniendo la línea. Ese momento le dio lo que más necesitaba: permiso para volver a vivir, y no perdió el tiempo. En septiembre, solo unos meses después de que el mundo se enterara de su diagnóstico, Patrick firmó para protagonizar La Bestia, un drama policíaco oscuro y exigente que se rodaría en Chicago y requeriría horas brutales, diálogos complejos y escenas físicamente intensas. Decir que era una apuesta arriesgada es quedarse corto. Los directivos de la red estaban nerviosos. Los agentes de seguros tenían preguntas. Pero Patrick apareció todos los días. Rechazó los dobles de cuerpo. Memorizó cada línea. Se comprometió por completo. No se trataba de imagen. Ni siquiera se trataba de carrera. Se trataba de desafío. De demostrar que aún le quedaba algo en el tanque. Trabajaba 5 días a la semana, en agotadores turnos de 14 a 16 horas. Y cuando las cámaras dejaban de rodar, pasaba los fines de semana en el hospital recibiendo quimioterapia. La mayoría de los actores se habrían retirado. Nadie le habría culpado. Pero Patrick creía que el trabajo era parte de su terapia, que mantener su mente enfocada era tan importante como lo que entraba en su goteo 4. Y en cierto modo, tenía razón. Porque durante esos meses, no fue un paciente, volvió a ser actor. Y con cada escena que rodaba, cada línea que pronunciaba, se enfrentaba al tic-tac del reloj. Detrás del telón, Dola, orgullo y una silenciosa desesperación. En la pantalla, Patrick Swayze seguía siendo la tormenta, aún al mando, aún nítida. Pero detrás de la cámara se desarrollaba la verdadera lucha. Cada mañana, se levantaba con la disciplina de un soldado. No porque se sintiera fuerte, sino porque actuar con fuerza era la única opción que se daba a sí mismo. Se tragaba las náuseas con té de hierbas, se maquillaba con manos temblorosas y entraba en el plató como si no se estuviera muriendo por dentro. Era una actuación dentro de otra actuación. Pero el cáncer es un maestro de la erosión, y no solo ataca al cuerpo, destruye el ego, la identidad y la autoestima. Para un hombre como Patrick, que había pasado toda una vida forjando su imagen a través del movimiento, la disciplina y la fuerza física, esta enfermedad era el ladrón definitivo. Su cabello empezó a debilitarse, sus ojos se volvieron más apagados, sus movimientos más lentos. Podía sentir la pérdida incluso antes de que el espejo se lo confirmara. Aún así, se negó a que nadie le tratara como a un paciente. Los productores le propusieron adaptar el calendario de rodaje a su fatiga por la quimio, pero él se negó en redondo. «Les avisaré cuando no pueda más», dijo. Ese día nunca llegó, porque nunca le dio permiso para hacerlo. Sin embargo, tras los muros del orgullo, el dolor seguía avanzando. Sus amigos recordaron más tarde
que a veces desaparecía durante minutos en las escenas, escabulléndose para vomitar o serenarse. Y cuando volvió, fue con una sonrisa. Siempre esa sonrisa, siempre esa. Vamos otra vez. Hubo un momento que dijo toda la verdad, si alguien prestaba suficiente atención. Fue durante una pausa en el rodaje, cuando un viejo amigo de Patrick lo encontró encorvado en su caravana, acurrucado como un niño. Su ropa estaba empapada de sudor. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero su voz era tranquila. «Solo tómame de la mano», dijo. No estaba pidiendo rescate. No se estaba derrumbando. Él solo quería que alguien estuviera allí, no como un fan, no como un solucionador, solo allí. Este era el Patrick que el mundo nunca había visto antes. El hombre que podía impresionar a millones de personas, pero que en ese momento simplemente necesitaba que le sostuvieran. Y cuando el espectáculo terminó y los focos se apagaron, el cáncer avanzó, más agresivo, más implacable. Estaba lejos de terminar. La máscara se desliza, la salud de Patrick se deteriora. Con la bestia envuelta y fuera en el mundo, Patrick ya no era capaz de esconderse, ni del público, ni de la prensa, y ciertamente no del cáncer. Enero de 2009 marcó un punto de inflexión, no solo en su salud, sino en su realidad. Poco después de terminar la serie, Patrick fue ingresado de urgencia en el Centro Médico Cedars-Sinai con un ataque de neumonía. Para cualquier otra persona, la neumonía podría significar una larga semana en cama, pero para alguien sometido a quimioterapia, cuyo sistema inmunológico había sido diezmado, podría significar la muerte. La enfermedad obligó al mundo a darse cuenta. Hasta ahora, Patrick había conseguido mantener lo peor de su batalla fuera de las portadas, pero las fotos de paparazzi de su cuerpo visiblemente demacrado, sus mejillas encogidas y el tubo de oxígeno revelaron la verdad. La enfermedad estaba ganando. A pesar de que sus pulmones fallaban y sus fuerzas menguaban, Patrick insistía en discutir los pasos a seguir. No hacer nada no estaba en su vocabulario. Sus médicos le propusieron algo radical, una combinación no probada de Abraxane y Gemzar, dos potentes fármacos quimioterápicos cuya administración conjunta aún no está ampliamente aprobada. Era arriesgado. Había dudas sobre la toxicidad, los efectos secundarios y la eficacia general. Pero Patrick no dudó. Dio el visto bueno al instante. El tratamiento fue brutal. Empezó a perder el pelo, algo que le afectó más de lo que la mayoría esperaría. Patrick siempre se había comportado con orgullo, con presencia. Perder el pelo no era solo cosmético, era un símbolo, un recordatorio de que la batalla ya no estaba ni cerca de igualarse. Para preservar su dignidad, llevaba pelucas en público. Practicó la sonrisa a pesar de su malestar, pero su peso descendió bruscamente. Su piel se volvió pálida y hundida. Incluso caminar distancias cortas resultaba agotador, y sin embargo, incluso en la niebla de la fatiga y las náuseas, intentó seguir el ritmo de la vida. Montaba a caballo, vio películas, entablaba conversaciones sobre sus posibles papeles futuros, pero su cuerpo había cambiado. Ya no cooperaba. Los más cercanos a él lo vieron. La ralentización del habla, la ligera confusión, la forma en que miraba fijamente a veces, no del todo presente. Su cáncer ya no estaba solo en el páncreas o el hígado, estaba en todas partes. Su cuerpo, antes su templo, se había convertido en el campo de batalla. Y estaba perdiendo terreno, así que Patrick tomó una decisión. Era hora de volver a casa. La retirada final. Hogar, caballos y la cruda verdad. En abril de 2009. Patrick Swayze dejó atrás el caos de Hollywood y la fría precisión de las habitaciones de hospital. Él y Lisa regresaron a su rancho de California, un extenso terreno enclavado entre colinas y caballos. En el rancho era donde Patrick se sentía más en paz, donde el mundo se calmaba y la vida volvía a ser real. No lo llamó rendirse, lo llamó volver a lo que importaba. El rancho siempre había sido un santuario para ellos. Largos paseos por los pastos, tardes en el porche viendo la puesta de sol, el sonido de los cascos sobre la tierra. Era su versión de la terapia. Para Patrick, era algo más que un hogar, era él. Pero las cosas habían cambiado. La quimioterapia había mermado su complexión, antes atlética. Sus músculos se habían fundido en fragilidad. Incluso subir a un caballo le suponía un esfuerzo. A veces se quedaba junto a la valla, observándoles.
Lisa lo hacía todo. Gestionaba la propiedad, le preparaba la comida, le administraba la medicación y se quedaba despierta toda la noche cuando el dolor arreciaba. Vio cómo el hombre al que había amado desde que eran adolescentes desaparecía lentamente ante ella. Y, sin embargo, ni una sola vez le hizo sentir que se desvanecía. Patrick se aferró a una sensación de normalidad todo el tiempo que pudo. Llevaba la peluca con los invitados, sonreía de vez en cuando para hacerse una foto. Se mantenía erguido incluso cuando tenía ganas de derrumbarse. Aún así intentó hacer bromas, humor seco, mezclado con sarcasmo, como siempre. Pero su energía estaba decayendo rápidamente. ¿Y los medios de comunicación? No se quedaron atrás. Los paparazzi se apostaron cerca de la propiedad, esperando la foto del dinero. Patrick Swayze, sin filtrar, sin hacer. Al final, lo consiguieron. Surgieron una serie de fotos. Patrick caminando lentamente con Lisa. Esquelético, con los ojos hundidos y aparentando décadas más de sus 57 años. Los titulares eran crueles. Irreconocible. El final se acerca. Swayze consumiéndose. Pero lo que no pudieron captar fue la intimidad a puerta cerrada. Las conversaciones nocturnas. Las pequeñas victorias, como levantarse solo de la cama, o los momentos tranquilos en los que Lisa se sentaba a su lado, cogidos de la mano, sin decir nada. En ese momento, las palabras ya no eran necesarias. Patrick estaba cansado, y en el fondo sabía lo que se le venía encima. La tormenta que había mantenido a raya durante 20 meses estaba finalmente a su puerta. El día que dejó ir, las últimas horas. A finales de agosto, el estado de Patrick empeoró bruscamente. Los signos eran inconfundibles. Fiebres prolongadas, temblores incontrolables y fatiga severa. Un día se desplomó con fiebre alta y una frecuencia cardíaca peligrosamente elevada. Los análisis de sangre revelaron la escalofriante verdad. Hypocalcemia, hiponatremia, hemorragia gastrointestinal y casi no le quedaban glóbulos blancos. Su cuerpo no solo se estaba debilitando, sino que se estaba apagando. Lisa lo llevó al Cedar Sinai una vez más. Pero esta vez no hubo nuevas pruebas. Sin nuevas esperanzas, el 9 de septiembre, los médicos les dijeron las palabras que nadie quiere oír. No podemos hacer nada más. Esa noche, Patrick regresó a casa por última vez. Los acontecimientos que condujeron a su muerte fueron revelados por Lisa en una entrevista de 2011, donde supuestamente dijo: «Ya no puedo guardar este secreto». Según Lisa, esto es lo que sucedió durante los últimos días de Patrick. La casa estaba en silencio. El aire era pesado, y el hombre que una vez había bailado en escenarios y platós de cine, ahora pasaba la mayor parte de sus horas en la cama, apenas capaz de sentarse. Los tumores se habían extendido a los huesos, los nervios y los órganos. El dolor era implacable. La morfina ya no era opcional. Era necesario solo para mantenerlo consciente. Lisa se convirtió en su enfermera por completo. Le administró Dilaudid con cuidado, ajustando las dosis, intentando aliviar la agonía sin robarle la conciencia. Patrick, obstinado hasta el final, se resistió a la sedación todo el tiempo que pudo. Quería estar presente, aunque eso significara soportar un infierno. Entonces, el 11 de septiembre, el hermano de Lisa, Eric, y su mujer, Mary, vinieron de visita. La casa estaba en penumbra, la energía apagada. Patrick entraba y salía a la deriva, pero por un momento fugaz, la claridad regresó. Se volvió hacia Lisa, con la voz apenas por encima de un susurro. «Te quiero». Lisa se inclinó hacia él. «Yo también te quiero». No lo sabían entonces, pero esas serían sus últimas palabras. Ni dramáticas ni poéticas, solo puras y sinceras. Durante los 2 días siguientes, Patrick entró en coma. Su respiración se volvió superficial. Su cuerpo, ya frágil, se aquietaba cada hora. Entonces, a las 10 a.m. del 14 de septiembre, Lisa se sentó a su lado y notó el cambio. Una respiración profunda, una inhalación larga y final, y luego, silencio. Donnie Swayze se precipitó, esperando algo, cualquier cosa, pero se había acabado. Patrick Swayze se había ido, pero no se fue solo, ni sin amor. Se fue exactamente como había vivido, con coraje, con dignidad y con alguien que le llevaba de la mano. Tras el silencio, el dolor, los rumores y la lealtad a prueba.
En los días siguientes a la muerte de Patrick Swayze, el silencio en el rancho era profundo. Los caballos seguían moviéndose por los pastos. La brisa aún susurraba entre los árboles. Pero dentro de la casa solo había ausencia. Lisa, que acababa de perder a su compañero de 34 años, se vio de repente rodeada no de paz, sino de ruido. Y no el ruido del luto, sino el de los rumores. La prensa sensacionalista no tardó en aparecer. Una serie de artículos aparecieron en sitios de cotilleo como Radar Online, llenos de afirmaciones de que Lisa había maltratado a Patrick en sus últimos meses. Fuentes anónimas alegaron negligencia emocional, e incluso abuso. Pintaron el retrato de una mujer que lo aisló, que le negó la medicación y que controló la narración de su muerte. Fue feo, sensacionalista y, según los que realmente estuvieron allí, una completa ficción. Amigos y familiares salieron en defensa de Lisa con rapidez y decisión. Los registros médicos, revisados por expertos independientes como el Dr. Richard Hunter, mostraron una historia completamente diferente. El nivel de atención que recibió Patrick no solo fue constante, sino extraordinario. Cada pico de dolor fue tratado. Se controlaron todas las complicaciones. Se hizo un seguimiento meticuloso de cada visita médica. El Dr. Hunter, habiendo visto los registros de Patrick de primera mano, declaró públicamente que no había absolutamente ninguna evidencia de abuso o negligencia. Incluso comentó que la prolongada supervivencia de Patrick, casi 20 meses después del diagnóstico, no habría sido posible sin unos cuidados dedicados y constantes. Y eso es exactamente lo que Lisa le proporcionó. Otras personas que estuvieron cerca de Patrick durante esos últimos meses describieron a Lisa como su ángel de la guarda. Ella cocinaba, limpiaba, controlaba cada dosis, se coordinaba con los médicos y se quedaba despierta toda la noche cuando el dolor era demasiado intenso para él. Pero como suele ocurrir tras la muerte de un famoso, la especulación pública no muere con el cadáver. Hay un vacío que invita a la conspiración. Y cuando la verdad calla, el escándalo tiende a hablar más alto. Aún así, los que importaban, los que conocían, nunca vacilaron en su apoyo a Lisa. Donnie Swayze, amigos íntimos, personal médico e incluso antiguos colegas de Patrick se hicieron eco del mismo sentimiento. El último capítulo de Patrick no fue un capítulo de traición, sino de amor inquebrantable. Y el amor, como había demostrado en la vida y en la muerte, era lo que más importaba. Cuando Patrick Swayze fue diagnosticado por primera vez, incluso sus oncólogos se prepararon para lo peor: el cáncer de páncreas en estadio 4, especialmente cuando ya ha hecho metástasis en el hígado. Es una sentencia de muerte según los criterios médicos. Muchos pacientes apenas llegan a los 3 meses, 6, si tienen suerte. Patrick vivió durante 20. ¿Qué marcó la diferencia? Richard Hunter y otros especialistas. No fue solo el ensayo clínico o los fármacos experimentales, aunque ciertamente desempeñaron un papel. Lo que prolongó su vida fue una combinación de 3 poderosas fuerzas que la mayoría de los pacientes no poseen en tándem. La primera fue su estado físico. Patrick no era ajeno al dolor ni a la resistencia. Como bailarín de formación y antiguo atleta, había desarrollado un cuerpo delgado, musculoso y excepcionalmente resistente. Su sistema cardiovascular era fuerte y su disciplina más aguda que la de la mayoría de los aspirantes olímpicos. Años de sobrepasar sus límites le habían dotado de una capacidad inusual para tolerar tratamientos agresivos, recuperarse de infecciones y soportar regímenes de quimioterapia que aplastarían a la mayoría de la gente. El segundo era el acceso médico de élite. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, Patrick no se limitó a aceptar el plan de tratamiento predeterminado. Tenía los medios y la red para acceder a la división de investigación de la Universidad de Stanford. Entró pronto en el ensayo de Batalonib. Tuvo seguimiento frecuente, equipos oncológicos de vanguardia e incluso más tarde acceso a combinaciones de Gemzar y Abraxane a las que la mayoría de los pacientes no habrían podido optar. No solo luchaba con fuerza de voluntad, tenía artillería médica detrás de él. El último factor, y quizá el más crucial, era su propia mentalidad. El desafío no era solo cuestión de dureza, sino también de claridad de objetivos. Patrick eligió trabajar, eligió amar, eligió seguir esforzándose hasta que físicamente no pudo más. No se dejó etiquetar como terminal.
Se llamó a sí mismo un milagro. Se negó a aceptar el papel de víctima y, al hacerlo, redefinió lo que podía ser la supervivencia. Y esta ventaja mental no solo le ayudó a él, sino que inspiró a quienes le rodeaban. Médicos, enfermeras y amigos. Todos decían lo mismo. Debería haberse ido hace meses, pero siguió apareciendo. Apareciendo por el trabajo, por Lisa, por la vida. Y a veces, aparecer es lo que nos mantiene vivos. Más que un protagonista, el verdadero Patrick Swayze. Es fácil recordar a Patrick Swayze a través de la cultura, el profesor de baile de ojos soñadores, el melancólico amante de los espíritus, el surfista en busca de adrenalina. Pero reducirle a esos papeles sería perderse la parte más extraordinaria de su historia. ¿Quién era cuando las cámaras dejaban de rodar? Patrick no siempre estaba en la cresta de la ola. Luchó contra la adicción a finales de los años 90, pasando por rehabilitación en silencio y sin la fanfarria que suele seguir a las crisis de los famosos. Admitió sus defectos, asumió su responsabilidad y recorrió el camino de la recuperación sin espectáculo. Hubo recaídas, hubo reveses, pero siempre avanzó. También sufrió tragedias personales que rara vez ocuparon titulares. La muerte de su padre Jesse en 1982 le afectó mucho. Más tarde, Lisa y él sufrieron la angustia de un aborto espontáneo, algo que les atormentó a ambos durante años. Eran heridas que nunca dramatizó en público, pero que dieron forma a la tranquila resistencia que llevó a su lucha contra el cáncer. Y luego estaba su matrimonio. Hollywood es famoso por sus historias de amor efímeras, pero Patrick y Lisa fueron una rara excepción. Se conocieron siendo adolescentes, se casaron jóvenes y siguieron juntos más de 3 décadas. Su relación no era perfecta, ninguna lo es, pero era real. Se pelearon, se distanciaron y volvieron a estar juntos. Pero a través de cada capítulo de su vida, Lisa fue la única constante. Cuando le preguntaban en las entrevistas qué le mantenía con los pies en la tierra, Patrick nunca mencionaba la fama o la fortuna. La mencionaba a ella. Su relación, sobre todo durante su enfermedad, no era solo romántica. Fue logístico, emocional y espiritual. Era su enfermera, su terapeuta y su ancla. Y Patrick nunca olvidó de dónde venía. Se mantuvo cerca de sus raíces tejanas, siguió siendo humilde y a menudo dio crédito a su madre por inculcarle la disciplina que guió su vida. Incluso después de alcanzar la fama mundial, nunca dejó de ser el hombre tranquilo y con los pies en la tierra que había debajo de su imagen de estrella. Así que sí, era una estrella de cine. Pero lo más importante es que era un luchador, un marido. Fue un hombre que se enfrentó a la muerte de frente y optó por la gracia. Y esa es la versión de Patrick Swayze que perdura, en las personas a las que tocó y en la forma en que dejó este mundo. La última palabra, lo que Patrick dejó atrás. En un mundo que idolatra a los famosos y persigue la perfección, el último acto de Patrick Swayze fue refrescante y dolorosamente humano. Y en esos momentos finales, vemos de qué se trataba todo su viaje. Conexión. La historia de Patrick es poderosa, no porque escapara de la muerte, sino por cómo se enfrentó a ella, con el corazón lleno. Y lo que es más importante, lo hizo a su manera. Su legado no se limita a las películas que dejó, aunque sigan conmoviendo al público décadas después. No se trata solo de los premios o las apariciones en la alfombra roja. Está en cómo vivía cuando nadie le veía, cómo luchaba cuando estaba agotado, cómo seguía sonriendo cuando le dolía, cómo se aferró al amor, incluso cuando todo lo demás se le escapaba. Y en la lección que nos enseñó a todos, lo quisiera o no, de que morir no tiene por qué ser feo, que puede haber belleza en el adiós, que la fuerza no siempre ruge. A veces susurra, te quiero, antes de callarse para siempre. ¿Cuál es tu momento favorito de Patrick Swayze? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.